recuerdo que en una columna dije, las ideas son valiosas si son valerosas, ¿no? Entonces las palabras tienen que ser valerosas para ser valiosas, ¿no? Es la misma raíz lingüística. Escribir implica una cierta audacia de decir, yo defiendo estas ideas, no voy a agredir a nadie, pero bueno, sé que van a provocar reacciones y no me importa, porque no tengo tampoco la necesidad de que todo el mundo me aplauda. Por desgracia estamos viendo como, ¿no?, en las redes sociales, en la conversación pública, el ruido cada vez ocupa más espacio, ¿no? Y parece que haga falta gritar para que te escuchen, ¿no? Sí. Y para destacar por encima de otras voces. Desde el punto de vista de la lingüística se está estudiando este sistema de comunicación, y ahora estamos en una época que llaman comunicación brutalista, porque es como ¿no?, la fuerza, la agresividad, y políticamente también se está utilizando en muchos países, ¿no?, candidatos que en lugar de reconciliar intentan fomentar la división, la polarización, el conflicto, las fricciones, las guerras culturales. ¿Tienes el temor de que un desarrollo muy amplio, expansivo y uso de las chatbots de inteligencia artificial pueda ir derrotando la capacidad de pensamiento del ser humano? A ver, este debate es muy antiguo, ya aparece en Platón, y es interesante porque si hemos de creer a Platón, Sócrates se rebeló contra la escritura porque pensaba que debido a la escritura ya no memorizaríamos los conocimientos, sino se los confiaríamos a un objeto externo y dejaríamos de memorizar, ¿no? Eso no ha sido así, evidentemente no ha desaparecido la memoria humana, y en cambio tenemos un acceso a información como no habíamos tenido antes. El banco quiebra, entonces queda con deudas con el Banco Central y con los ahorrantes, gracias. Y la forma que tiene de recuperar los activos y supuestamente hacerlos líquidos con la idea de resarcir a los ahorrantes, porque el Banco Central se hizo cargo de todos los ahorrantes por encima de la ley. La ley creo que cubría hasta 500,000 pesos, que en aquel momento eran 20,000 dólares, sí, era el 20 por 1 que estaba más o menos, sí, 25,000 dólares. Pero se hizo, el entramado era tan complicado porque iba a arrastrar a otros bancos. Esa desafortunada quiebra tuvo una proporción que en aquel entonces era 10% del PIB, podía ser. Sí, era mucho. No recuerdo el monto, pero sí que eran 2,000 millones de dólares, a grandes rasgos lo que se considera, y el PIB del país era poquísimo. Era una suma importante. Así será siempre, parece. Así será siempre con cada PIB. Pero no hay mal que por bien no venga. Incluso la crisis del 2008 no afectó al país. El país había hecho ya su adecuación bancaria a partir de esa crisis. Bueno, nos afectó, pero no de las proporciones de lo que sufrió España con la crisis de los préstamos hipotecarios y todo eso. Nosotros no pasamos por eso. Y la familia llega en el 2010, ¿verdad? Aquí en el 2010 asumieron hay una tradición de manejo de la familia lo compra. Es una empresa de las empresas más viejas del país. Periodística, sí, porque la que más se nos acerca es la información, que tiene 107 años. 107 años. Pero otra marca sería Brugal, es de 1800 y tanto, 1800, Bermuda de 1852, o sea, sobrevive en alguna empresa todavía del siglo XIX. Ahora que sea medio, lo hace más retador todavía. Pero el periódico nace casi con la República. 40 años después de la proclamación de la República, o sea que el periódico nace en los hervores de un perfil nacional que se está cultivando, que se está manejando, y por eso el periódico hace suyo desde hace mucho tiempo el lema de que tan dominicano como tú, o sea, hace galas de esa convicción, bueno, y tiene una historia muy bonita, como te decía Manuel. Es un periódico que atravesó y se opuso a dos grandes intervenciones de los Estados Unidos, la 16-24 y 16-24 y la de 65, la de 65, sí, y ha tenido en su historia de 136 años cierres, no forzados de 20 años por Trujillo, por la dictadura de Trujillo, pero el periódico, para no perder
la autorización legal, sacaba todos los años una pequeña periódico para una persona, poca gente, para tenerlo en el registro, y así duró 20 años hasta que volvió en el 63, se restableció, recuperando rápidamente viejas audiencias, o sea, estaba en el corazón en la mente de la gente, y por eso cuando se reanuda en el 63, ya menos de 10 años antes tenía el primer lugar del mercado ya. Antes, en el 70 ya tenía el primer lugar del mercado. Y en el 80 entonces don Pepín funda un nuevo periódico con nosotros para 81. Sí, 81. Hablamos para competir con Eloy. Fue el 11 de agosto del 81. Sin posibilidad de publicar, pero manteniendo en pie la empresa, tuvo que ser un desafío. Claro, porque era la dictadura, no podían competir contra la dictadura. Bueno, cuando sale. Ya, y después el otro pedido de temporal de cierre fue en el 65, cuando la ocupación norteamericana. Cerraron todos los periódicos, la información pudo seguir circulando. Y luego con un fideicomiso con OEA. Cerraron todos los periódicos. Sí, porque no podían circular, porque la mayoría, otra cosa, de los que habían, que eran pocos, eran dos. Eran dos, el Caribe y el Listín, estaban en la llamada zona constitucionalista, que era la que estaba dominada por lo que llamaban rebeldes, los que hicieron la revolución, rodeados de todas las tropas de intervención americanas y todo. Entonces, como los talleres estaban ahí, no podían funcionar. Eso fue la razón, no había manera de sacarlo en otro lugar. Pero se editaron periódicos de las facciones, tanto del gobierno de reconstrucción como del sector constitucionalista. Salían los periódicos, y yo en esa época vi que circulaba, por ejemplo, el periódico del 14 de junio, que lo tenían, y tenían el periódico del Chino Ferrera, que también era Libertad. Cada cual esos eran los medios que circulaban, pero estaban sesgados. Bueno, ya después eran órganos de propaganda, ¿verdad? Aquel entonces. Sí, era, claro. ¿Y cuánto duró ese tiempo? Ese cierre duró pocos meses, porque la OEA luego, bueno, lo que hizo la OEA fue darle financiamiento a las empresas periodísticas para que pudieran pagar al personal sin despedir que no estaba trabajando, y después se restablecieron cuando vino el armisticio y ya se pusieron de acuerdo y llegó la paz, entonces reabrieron pero nada, a partir de ahí... Una resistencia indómita. Sí, exacto, sí, a partir de ahí se produjo... Tienen que creer en algo más. Tienen que creer en la importancia de tu misión, que tiene un valor por encima de las circunstancias materiales, si no, no se aguanta. Es un tema, por ejemplo, nos pasa con los negocios, por ejemplo, las familias envueltas en los negocios. Las familias envueltas en los negocios tienen un compromiso que sobrevive los vaivenes económicos. Cuando viene la distancia y la frialdad de las multinacionales en el mundo empresarial, esto no deja dinero, no. Véndelos, quítalos, ciérralos, y no pasa cuando hay compromiso personal. Yo tengo que salir, pero antes de salir, espera. Yo le envío una nota, Enrique, y yo te salí. ¿Qué pasó con el premio Plan de este año? ¿Qué revuelo ha creado eso? Y él se ha enredado a responder a todo el que le dice algo. Claro. Eso me llamó la atención. Es que ese ya era su perfil polémico, o sea, él es un personaje conocido yo lo debates conozco. televisivos. Y ya responde a todo el mundo. Que el personaje que él había construido en el programa televisivo en el que interviene ya era así, era de una persona polémica, afilada, que precisamente vive de que haya ruido alrededor de su nombre y de su persona. Entonces, bueno, ahora ha continuado como era lógico, porque yo creo que de alguna manera estaba previsto que sería esa la reacción pública, y entonces pues digamos que ha querido salir al frente y... Él le responde a todo el mundo. Sí. Una cosa como que curiosa. Sí, Señor, coja su premio. Es un polemista, un polemista sin duda. Pero bueno, ya sabemos que en estos tiempos las polémicas revierten en ventas y bueno, pues eso también Qué pena, porque la polémica no es con ningún otro objetivo que generar ruido, exposición y un resultado económico. Eso, sí.
Pero por desgracia estamos viendo como, ¿no?, en las redes sociales, en la conversación pública, el ruido cada vez ocupa más espacio, ¿no? Y parece que haga falta gritar para que te escuchen, ¿no? Sí. Y para destacar por encima de otras voces. Así es. Desde el punto de vista de la lingüística se está estudiando este sistema de comunicación. Siempre hay modas en los estilos de comunicación, modas políticas que luego se extienden también un poco a los negocios, al marketing, a la publicidad, y ahora estamos en una época que llaman comunicación brutalista, porque es como ¿no?, la fuerza, la agresividad. ¿Qué término? Comunicación brutalista. Exacto. Sí, es cierto. Y políticamente también se está utilizando en muchos países, ¿no?, candidatos que en lugar de reconciliar intentan fomentar la división, la polarización, el conflicto, las fricciones, las guerras culturales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son épocas, periodos por los que se atraviesan, ¿no? En un primer momento este tipo de comunicación es muy efectiva, porque llama la atención frente a todos los acuerdos tácitos, ¿no?, de convivencia, contención, respeto, cuidado. Supongo que también se agotará su vigencia, porque claro, llama la atención al principio, cuando una persona grita y como rompe todas las normas y todos los consensos. Luego ya cuando tenemos un auténtico guirigay, lo que pasa es que no se escucha a nadie. Irene, entonces al llegar a... como lingüística, sí. ¿Cómo sientes tú, qué te parece estos giros que han dado intencionalmente para simplificar vocablos, cambiarle el sentido de los vocablos, utilizar, digamos, letras en lugar de palabras como un nuevo modelo de comunicación de la gente? O sea que aquí tú te encuentras con ¿qué es lo que? O sea, bueno, y te simplifican, simplifican palabras, te cortan palabras, te hacen. Entonces cuando vienes a ver, o sea, se está creando un nuevo lenguaje. Es curioso, te cortan porque la nuevo alfabeto. Te cortan la frase y luego te cortan las palabras. Todo un nuevo diccionario. Es muy antiguo en realidad, porque en muchos textos e inscripciones antiguas hay abreviaturas, ¿no? Incluso si los ves en las iglesias en latín, muchas palabras están abreviadas. No cabían enteras y ahora también para... Bueno, también en este caso, ahora, en las redes sociales también es por economizar tiempo, por avanzar más rápido, ¿no? Porque tenemos que teclear. A ver, dependerá. Si todo el mundo lo entiende solamente como una abreviatura y en la lengua y en la expresión habitual utilizas las palabras completas, pues no es más que una forma de taquigrafía, ¿no? De abreviar el tiempo que dedicas a la escritura. A los libros, a las publicaciones, a la prensa no ha alcanzado todo eso. O sea que si solo es un registro, ¿no?, que utilizamos en determinadas circunstancias, en contextos, pero no está sustituyendo a la expresión completa, pues no tiene en el fondo gran importancia, ¿no? De hecho, pues incluso los emoticonos tienen un poco sus antecedentes en los jeroglíficos egipcios. En los jeroglíficos egipcios hay signos que no representan palabras ni letras, sino son imágenes un poco para ayudar a entender el texto, ¿no?, para dar una pista de todo lo que... Es lo que está pasando ahora, entonces volvimos a la prehistoria. Entonces, bueno, pues esos recursos pueden funcionar y pueden ser útiles. El problema sería efectivamente que sustituyeran a una expresión más rica y más matizada. Entonces, bueno, depende de cómo lo utilicemos. No es necesariamente malo, pero bueno, pues hace falta seguir leyendo y seguir cultivando un lenguaje más cuidado. Sí, hay que ver hasta qué punto se deprime el espíritu de la lectura y el interés por la lectura cuando tú le llenas a uno mucha caricatura y quiere comunicarte con él por imágenes. Claro. Sí, así que no son los modos. Eso no se puede normar. Claro, o sea, eso va cogiendo vida propia de forma espontánea y natural. Y se convierte en regla. No se puede con el lenguaje imponer un ente vivo. Leyes, porque al final incluso las reales academias y los diccionarios y las gramáticas son más bien testigos que levantan acta de lo que está sucediendo con el lenguaje. No establecen normas de obligado cumplimiento, porque la lengua está evolucionando constantemente y es propiedad de los hablantes. Entonces, si una mayoría decide un cambio de normas, de reglas, de principios, pues las reales academias y los diccionarios y las gramáticas se tienen que adaptar a ese cambio. Y si sirve su propósito, que es poderse comunicar, pues... Claro. Yo creo que, perdón por la interrupción, que es muy interesante cómo Irene, en línea además de lo que antes comentaba Manuel,
utiliza tanto sus artículos como las redes sociales de forma muy consciente como espacios de debate sereno, con un cuidado del lenguaje, de la palabra y también de la conversación y de la reflexión. Digamos, hay otras tareas en las que yo pues debo encargarme de gestión, de organización, pero en las redes sociales siempre insiste Irene en que quiere hacerlo ella misma porque, y creo que esto tiene que ver con la profesión de quienes estamos aquí, los profesionales de la palabra tienen una misión que cumplir en estos tiempos, ¿no? No podemos perderla, ni alquilarla, ni dejarla morir tampoco. Las redes sociales son también parte del ágora, no toda, porque yo sigo pensando que los medios de comunicación son el espacio principal, y aunque se dice mucha gente lee en las redes, pero muchos leen artículos y noticias publicadas por la prensa tradicional, ¿no? Pero es verdad que hay una parte de comunicación y creo que eso hay que, bueno, pues mi intención es crear un espacio verde, ¿no? Donde nadie va a ser atacado ni agredido por sus ideas, donde hablamos con respeto y también muchas veces lanzar reflexiones sobre estos temas. Una zona desmilitarizada. Exacto. Bueno, una zona con convicciones fuertes. Sí. Siempre, cada vez que Irene escribe un artículo, hacemos un ejercicio, me lo da a leer, y tratamos de leerlo desde el punto de vista de qué pensará una persona de esta determinada ideología, y luego lo leemos de qué pensará una persona de este otro modo de pensamiento. Y el objetivo es que, aunque las convicciones sean firmes y esté claro el posicionamiento moral y político, nadie pueda sentirse agredido, herido o atacado. Es decir, que todo el mundo sienta que se le está hablando con respeto y que se le ofrece un espacio de convivencia. Este es un ejercicio que hacemos con cada texto que escribe Irene, con cuidado y habitualmente, recuerdo el último que además comentábamos el otro día, que se publicó hace unos días en El País, cómo habíamos retirado unas líneas, modificado por otra, yo había sugerido que esto quizás, pensaba en una hermana mía, digo, puede sentirse muy herida por esto, y como Irene lo reescribió para decir, ¿crees que ahora ya con esto no solo se va a sentir herida, sino al contrario, elogiada, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por frente a, digamos, unos discursos de la agresividad, crear espacios de respeto, de diálogo y de convivencia, es algo que hace un gran esfuerzo. ¿Hasta qué punto tienen eco esas buenas intenciones? Porque aquí, a propósito de eso, este periódico libró hace algunos años, ustedes recuerdan, una campaña llamada Por las Letras Limpias. ¿Por qué? Porque veíamos que el contenido de las canciones más populares de los llamados grupos urbanos, que estaban arropando, estaban cautivando y penetrando en todas las capas de la sociedad, incluso de los niños. Entendíamos que era un ejercicio nocivo, que había que prestarle atención. Bueno, el periódico se comenzó a reunir y a hacer con todos los actores, hasta con los mismos intérpretes de esas canciones. ¿Tú te recuerdas? Y logramos poco a poco que fueran, o sea, moderando, disminuyendo. Hiciste como un pacto con ellos. Sí, hicimos el pacto aquí con todos los actores. Claro, recibimos muchas burlas, y después vinieron algunos urbanos a pedirme perdón por nos excedimos con usted por dinero, pero es que el periódico está ayudando a ustedes y ayudando a la sociedad, y para que ustedes vean que no somos adversarios ni actuamos como enemigos, le vamos a abrir una página en el periódico para que ustedes, la primera vez que los urbanos tienen una página en el periódico, para que ellos promovieran, eso sí promueven Letras Limpias, si no. Y entraron por ese aro del anillo y se fueron, no que se cambió todo, pero sí se disminuyó mucho. Y increíblemente yo creo que entonces en la persistencia de esas campañas, como uno las asume con firmeza. Si llegamos lejos, hay que cambiar. Yo estoy de acuerdo contigo. Sé que hay que, y muy importante también lo que decías de no ceder a las burlas y a las críticas, porque o sea, ahora estamos en una época en la que el ataque es habitualmente la primera reacción ante todo. El mejor antídoto es la sordera en este caso. Exacto. Entonces o la desconexión. Hay que hacer caso omiso, porque hay muchas personas que abandonan las redes o que dejan de hablar públicamente por miedo a la crítica, y pues hay que tener esa firmeza también, decir, bueno, yo defiendo mis convicciones. Y te agreden, si hay otras te agreden en las redes. Sí. A ver, la mayoría no, tengo que decir que
que la mayoría de las personas que intervienen entienden y aprecian mi apuesta y son muy respetuosos, incluso cuando no están de acuerdo. Pero bueno, siempre aparecen de vez en cuando, ¿no? Personas Irene, ojos que no ven. Sí. Aplícate esa filosofía, sí. no lea comentarios en Twitter. No, pero bueno, incluso, no leas nada para que los leo porque creo que me hacen me curten, ¿no? El leerlos, decir, bueno, pues vale, perfecto, yo no intento convencer a todo el mundo, no quiero que estén todos de acuerdo conmigo. Las personas que hacen comentarios violentos se desacreditan a sí mismas y no tengo ningún inconveniente, pero creo que tenemos que... Sí, bueno, pero... Uno se siente mal cuando ve que otros no reconocen el trabajo de buena fe que hacen. Bueno, sí, pero hay que asumir que eso va a ser así y entonces, bueno, pues aprecias más a quienes te lo recompensan, ¿no? Y te lo reconocen, pero bueno, sabes que nunca van a ser todos y que no puedes agradar a todo el mundo, ¿no? Porque esa actitud de intentar agradar a todo el mundo es muy perjudicial, te hace renunciar constantemente a tus propias ideas. Entonces yo creo que hay que asumirlo completamente. Ese es el gran conflicto que tenemos nosotros como medio de comunicación, que todo el mundo quiere que sean agradables con ellos y no podemos, lamentablemente no podemos. Es imposible, y además es contraproducente, porque entonces acabas ocultando las ideas o ¿no? difuminándolas y ya no tienen valor, ¿no? Yo recuerdo que en una columna dije, las ideas son valiosas si son valerosas, ¿no? Entonces las palabras tienen que ser valerosas para ser valiosas, ¿no? Es la misma raíz lingüística y creo que tiene todo el sentido. O sea, hace falta también escribir implica una cierta audacia de decir, yo defiendo estas ideas, no voy a agredir a nadie, pero bueno, sé que van a provocar reacciones y no me importa porque no tengo tampoco la necesidad de que todo el mundo me aplauda. Y tu objetivo no es ofender. Claro, no estoy haciendo daño a nadie. Pudiera ser un daño colateral, pero no es el propósito. Claro, no, y además eso siempre, como decía Enrique, tenemos mucho cuidado de plantear las cosas de una manera que siempre se hable de ideas y no de personas. En mis artículos nunca menciono a nadie en política por su nombre, entonces siempre mantenerse en el plano del debate de las ideas y los argumentos y no de las personas. Entonces, y cuando hablo con mis seguidores en las redes tampoco hago nunca ningún comentario de ustedes porque piensa, porque dice, porque usted ha hecho esto, pues no, o sea, siempre el argumento sobre los conceptos de los que estamos hablando, ¿no? No es un ataque a la persona. Hombre, evidentemente toda persona a la que se atacan sus ideas, ¿no? O se les rebaten, pues siente que es algo personal a veces, ¿no? Como un ataque contra ellos, pero hay que tener también la capacidad de separar, ¿no? Y de decir, bueno, una cosa soy yo y mi dignidad humana y el respeto que merezco, y otra las ideas, que es de lo que tenemos que debatir, ¿no? Sí. Esta incursión, Irene, Perdón, Miguel, qué pena, Irene, que tengo que salir. Vamos, Enrique, pero vea, antes de irme un segundito, sí. Enrique me comentó el domingo por la noche, ¿puedo hacer uso de la palabra? Irene escribe una página al mes en El País. Y ella tiene la libertad de escribir en el ¿verdad? Publicarla, con una cláusula sobre el listín. Tiene que haber transcurrido 15 días, ¿correcto? Sí. De la publicación en El País. Después de la publicación en El País. Sergio Ramírez está así. Sí, Sergio Ramírez, correcto. A Sergio Ramírez tenemos pero también Reverte. Entonces, Reverte, yo quisiera que incluyamos la página de Irene. Ya la tienen. Mándame el último que salió hace 15. Mándame el último que salió hace 15 días para publicarlo. Pero de hecho publicaron uno que yo se lo envié a ustedes. Sí. Publicaron Pero pero bueno, como una colaboración, pero ahora regularmente. Formalmente para ponerla a nosotros, incluirla en el me lo mandan, hacemos la coordinación. Sí, claro. Pues pero una pregunta, una curiosidad antes que se vaya Manuel. Bueno, tú te quieres, tenemos que tomar una foto primero del simulacro, porque Manuel tiene que irse, si no hubiese pasado toda la... Tendrá que marchar a leer, porque el otro día nos mostró su biblioteca y estamos todavía deslumbrados. Dedica un tiempo en su horario todos los días a leer. De esta hora a esta hora. No importa, es que el día que me pasa sin eso, tú sientes que no valió la pena. Y hay veces que tú estás, por ejemplo, en la oficina con temas normales, a veces a las 9, 10 de la noche, mira, yo aquí con estos temas.
quitándole tiempo a la lectura. Es una biblioteca maravillosa. Maravillosa, sí. Dice alguien escribió que Elon Musk y esas grandes figuras tenían una característica. Aparte de ser millonarios, dedicaban siempre en el día media hora, 20 minutos o una hora para leer. O sea, Manuel no anda de caminar. No. Sí, No, ahora no. están diciendo que realmente ahora establece una gran diferencia entre las personas que están todo el día con las pantallas y las que dedican sí, tiempo a vamos a hablar de leer. eso. Va a ser una de las grandes diferencias futuras, ¿no? Como un predictor Sí. de Interesante. éxito y de progreso social, porque ahora dicen que hay una gran diferencia entre las personas que tienen esa conciencia y claro, en Silicon Valley y otros lugares les dosifican a los jóvenes las pantallas, los hijos de estos Exactamente. genios de esta transformación En tecnológica. sus escuelas escriben con tiza y pizarra. Si me entonces, permiten una brevísima anécdota, a Irene la invitaron cuando estuvimos en Harvard a que impartiera una clase a los alumnos. Yo estaba tomando fotografías durante la clase y de pronto percibí, yo he sido profesor muchos años, que no había nadie tecleando. Todo el mundo estaba escribiendo a mano. Sí. Y entonces es la ciudad del MIT, hice la consulta y nos dijeron, no, en esta universidad todo el mundo toma los apuntes manuscritos sobre papel. Sí. Ahora, hay una teoría sobre el tema del el cerebro, la mano y la... neurológica, sí. Sí. A nosotros los terapeutas de nuestro hijo nos lo dijeron, tiene que escribir con la mano, es muy importante por esas conexiones y porque además se tiene que hacer en una ventana temporal, lo llaman ellos, porque si no se hace entonces hay ciertas conexiones que ya nunca se establecen con la misma fluidez. Entonces lo de escribir a mano es importante, ¿no? Yo volví a eso porque estaba deteriorando, cuando ya concluyó la foto, mi caligrafía. Yo mismo no me entendía a veces. Por estar con la tecla. Y hice dos cosas. Cambié a esto en vez de bolígrafo, que me obliga a escribir de corrido, no de cajón. Sí. Y dejé las notas en el teléfono y en el iPad y ahora compro Moleskine y según las lleno las guardo y las revisito todas. Qué maravilla. Y estoy volviendo a escribir a mano especialmente por eso. No he notado ningún progreso cognitivo. Eso venía de raza. Lo estaba esperando. Eso venía de cuna. Bueno, pero es un mantenimiento, es una higiene, es como un gimnasio para mantenerse en forma. Pero en tu caso, ¿tú tecleas o escribes? A ver, yo los artículos tengo que reconocer que los tecleo porque la herramienta del cómputo de palabras es muy importante para cuando estás escribiendo saber cómo vas, cuánto tiempo, cuánto espacio te queda, si te estás excediendo o no. Pero las primeras notas de todos los capítulos, de todos los libros, las tomo siempre a mano. Y de algunos libros tengo un manuscrito completo, que luego lo pienso y digo... Eso va a tener un valor enorme. La información que estamos perdiendo, ahora que ya no hay cartas manuscritas, que no hay... Porque fuimos a la... New York Public Library, que nos hicieron una visita guiada maravillosa por sus tesoros y tenían ahí la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en una versión manuscrita donde se podían ver todavía las rayaduras, las incorporaciones, se podía saber incluso quién había sugerido cada cambio. Y digo, si esto se hubiera hecho en una pantalla, hubiéramos perdido todos esos cambios, digamos que toda la fase de gestación del documento, muchísima información, ¿no? Y es verdad que ahora se pierden los manuscritos, no sabemos lo que se ha tachado, cuál era la versión inicial, cómo se cambió. O sea, la génesis de los textos se pierde porque ahora ya copiamos, ¿no? Sí. Y no conservamos. Y llega una única versión final estadios, terminada. Claro, no conservamos los estadios. Y había muchísima información sobre escritores en sus correspondencias con otros escritores, con editores. Y ahora todo eso son correos electrónicos que muchas veces se pierden. Porque Irene, perdón, fíjate que cuando uno escribe, en la gramática, uno escribe de manera horizontal. Sí. Hacia allá, vuelve hacia acá, hacia acá, hacia acá. Tiene un umbral horizontal muy amplio. Sin embargo, cuando tú vienes a esto, es con tecla, ¿verdad? No es no está escribiendo con la mano, es con tecla y entonces es vertical todo. Sí. O sea que te cambia incluso la capacidad del ojo, sí. Capacidad visual para moverse en una pantalla, en un campo visual, o sea, como hace
pero aquí con esto te lo limitan. La gente no se está dando cuenta de que te está encajonando la vista para que tú vayas solamente a una pantallita chiquita. Exacto, y está demostrado que la memoria funciona por anclajes espaciales. Entonces se recuerda mucho menos lo que se lee en pantalla porque no tienes esa maquetación que tú cuando estabas estudiando y en la universidad había un examen, recordabas que esto que te estaban preguntando estaba en una página izquierda al lado de una fotografía, ¿verdad? Y parecía que estabas viendo la fotografía de la página donde estaba la respuesta a la pregunta que te hacían. Ahora con las pantallas eso es imposible porque todo cambia, depende de qué dispositivo lo estás viendo, será más ancho, más estrecho, se recoloca, ¿no? Y no tenemos esos anclajes temporales, espaciales, que son tan importantes para la memoria. Entonces se ha estudiado que todo el mundo, incluso nativos digitales, recuerdan menos datos después de una lectura en pantalla que después de una lectura en papel. Sí. Mientras te escucho, me pasó una cosa curiosa. Yo leo en Kindle, te lo comenté, pero ocasionalmente leo en impreso. Y yo recuerdo dónde yo leí cada libro en impreso, o sea, hasta donde yo estaba sentado, y en el Kindle yo no recuerdo nada. Exacto. No, pero mira, puede parecer una tontería, es una tontería lo que estoy diciendo, pero me pongo a ver, hay un tipo de vinculación diferente. Incluso las personas que leen en Kindle dicen que les cuesta más recordar los autores y los títulos, porque claro, un libro que lo tienes sobre tu mesa de noche o en la habitación, entonces lo estás viendo constantemente una y otra vez, el título, el autor. Pero claro, en el Kindle es todo como que circula vagamente y parece la prolongación de un mismo libro, ¿verdad? Eso. Que es más monótono y que no recuerdas tan claramente la información. No tiene tampoco diferencias de tamaño, de color. No, es correcto. Y entonces es que los libros de papel son objetos muy perfectos. Lo decía Humberto Eco. Aunque tú también defiendes siempre mucho la lectura en pantalla como otra posibilidad que ofrece espacios de libertad distintos. Exactamente. Y soluciones a problemas y permite viajar con una biblioteca entera. Pero no hay que subestimar el viejo libro, ¿no? Que como decía Humberto Eco, es que roza la perfección, o sea, está tan pensado. El lomo, lo maravilloso que es el invento del lomo, porque te permite guardarlo y siempre saber el título y el autor y hacer una consulta rápida con un barrido para buscar el libro, no sé, todas estas cosas que se han tenido que inventar y dicen, es el código QR, el código QR de ahora es ese. Sí. Pero bueno. ¿Y los audiolibros? ¿Qué opinión tú tienes tú lo consideras que son, digamos, una opción válida para aprender sin leer? Hay un debate ahora sobre si un audiolibro se puede considerar lectura o no se puede considerar lectura, porque claro, no estás decodificando palabras, no estás haciendo ese mismo esfuerzo. Pero es cierto que por ejemplo, a mi madre la operaron de cataratas, pasó 3 o 4 meses sin poder leer. Y para ella, o sea, lo angustioso de someterse a esa operación era pensar en pasar 4 meses sin leer. No podía resignarse. Y entonces empezó a escuchar audiolibros y eso le hizo mucho más llevadera la rehabilitación. Y ahora sigue escuchando a veces audiolibros, porque a veces por insomnio no quiere encender la luz y no quiere despertarse tanto, entonces los escucha. Y ya se ha mantenido fiel al audiolibro, que al principio fue una muleta para... Sí, así es. O sea que yo creo que tenemos que sentirnos muy afortunados de tener tantas opciones de llegada a la lectura para distintas situaciones, distintos contextos, y eso ya ha pasado en la historia, que ha habido simultáneamente distintos formatos de libros, y lo que sucede, la experiencia histórica, es que se especializan y entonces se utilizan determinados formatos para ciertos contextos, en ciertas utilidades, ¿no? Para algunas situaciones. Pues claro, si alguien quiere, mientras hace tareas domésticas o mientras está en el gimnasio o mientras corre, escuchar, pues le sirve muy bien el audiolibro y utilizas ese tiempo para aprender. Ahora que estamos hablando de pensamiento, tú tienes el temor de que un desarrollo muy amplio, expansivo y uso de las chatbots de inteligencia artificial pueda ir derrotando la capacidad de pensamiento del ser humano. Ese debate está ahora. Sí, Manuel hace un rato estábamos en la oficina hablando de eso. ¿En qué medida, estamos hipotecando nuestra capacidad creativa de pensar con... a ver, este debate es muy antiguo, ya aparece en Platón,
Y es interesante porque si hemos de creer a Platón, Sócrates se rebeló contra la escritura porque pensaba que debido a la escritura ya no memorizaríamos los conocimientos, sino se los confiaríamos a un objeto externo y dejaríamos de memorizar, ¿no? Eso no ha sido así, evidentemente no ha desaparecido la memoria humana y en cambio tenemos un acceso a información como no habíamos tenido antes. Siempre despiertan muchos temores las nuevas tecnologías y lo que la historia demuestra es que hay una primera fase muy caótica cuando aterriza una nueva tecnología en la que parece, ¿no?, que va a haber allí una sustitución, una hecatombe, y luego se va aprendiendo a regularlo, ¿no?, a organizarlo, se reconocen sus peligros y normalmente se actúa para evitarlos, ¿no? Entonces esto es un poco como la circulación de los coches. Cuando se inventaron los carros, ¿no?, los autos, pues cada uno circulaba a su manera, por donde quería, ¿no?, a lo loco, y luego ya pues se va creando un código vial para, ¿no?, organizar todo el tráfico. Yo creo que en la inteligencia artificial sucederá lo mismo, o sea que habrá una primera época como muy explosiva en la que lo invade todo, y luego iremos un poco parcelando, experimentando, descubriendo cuáles son sus aspectos más nocivos e intentando evitarlos, porque es lo que ha sucedido con todas las tecnologías, ¿no?, que se han ido, pues también han empezado de una manera muy torrencial y después ya se han ido canalizando para que funcionen. Entonces es lo lógico, porque al final lo que queremos es que estén a nuestro servicio, no que trastornen totalmente nuestra forma de entender el conocimiento. Entonces eso es una responsabilidad. Ahora tenemos que empezar a debatir sobre todas esas cuestiones, ¿no? Como ese debate tan interesante del lenguaje, de la música. En el caso nuestro, Irene, ahora mismo o sea, la gran preocupación de los medios es cómo utilizar convenientemente las fabulosas facilidades que da la inteligencia artificial, pero sin que el ser humano pierda su espacio, su control, capacidad de pensamiento. Sí, pero Ortega se escribió un libro en los 40, en ese mismo sentido, esa misma preocupación, se llama Apuntes sobre el pensamiento. Sí. Como decía, el pensamiento ha pasado de moda, estamos hablando del 1940 y algo. Sí. Sí, que es un tema recurrente. Sí, yo creo que existe ese miedo, ¿no? El joven quiere hablar. No, pero continúe. Sí. No, se iba a decir que no, pero aquí, antes que nada, déjeme decirle algo. Este es el primer desayuno en la historia de Distinct, se lo voy a confesar, que arrancó así, sin presentación ni nada. Nosotros nos sentamos aquí a hablar como si fuéramos en una tertulia de viejos amigos. Aquí nadie se ha presentado, nadie ha dicho quién es ni nada, pero vamos a seguir así. Ya estamos en un desayuno disruptivo. O sea, para que vea que nos sentimos muy bien. Aquí tenemos dos generaciones, el señor Vero, el editor cultural, pero Sauro... Me entregó este libro que ha sido la mejor carta de presentación. Entonces tú querías... él también tiene preguntas. Es de la promoción de periodistas por un año. Del año 21. 22-23. Y se ha quedado, y es uno de los mejores redactores. Es el padrino de la promoción. En su nombre está el periodista por un año. Explica el programa. Sí, lo voy a explicar ahora. Entonces, él es un joven de la... Él es un joven de la promoción. Un placer, Irene. ¿Qué pregunta? Sí, mi pregunta iba en ese mismo sentido con el tema, porque quería preguntarle cómo cambia el trabajo, la dinámica del escritor cuando convive con herramientas como la que mencionaba don Miguel, con la inteligencia artificial, los chatbots, o sea, ¿cómo cambia? Yo es que tengo que reconocer que soy optimista del temperamento y siempre tiendo a los puntos de vista esperanzados. Es que no podría decir nada malo de la tecnología porque nuestro hijo está vivo gracias a las tecnologías. Entonces es que estamos profundamente agradecidos a las tecnologías biomédicas que han salvado la vida de nuestro hijo. Sería una deslealtad luego enfrentarme visceralmente contra las tecnologías. Yo creo que el objetivo, ¿no?, es que empecemos a trabajar con las máquinas, pero no a ser sustituidos por las máquinas. Entonces, esa es una dinámica que también tenemos que ir ensayando y viendo cómo nos resultan más útiles y provechosas. Para mí, que recuerdo haber investigado antes de Internet,
lo que ahora tenemos, o sea, el acceso a la información que ahora podemos disfrutar desde nuestra propia casa, los archivos, la información digitalizada, libros, textos, que antes había que viajar para consultarlos, a veces en la biblioteca o en la hemeroteca de tu propia ciudad, y otras veces había que trasladarse, ¿no?, a otras ciudades, viajes, inversiones, tiempo. A mí me parece absolutamente maravilloso. Entonces eso ha sido un cambio enorme, y casi casi se nos ha olvidado cómo era el mundo antes de tener una terminal de conocimiento tan enorme en nuestro propio hogar. Y ahora con la inteligencia artificial, pues a mí me gustaría pensar que va a ayudarnos a resolver ciertas tareas tediosas y poco creativas, ojalá, porque los correos electrónicos y muchas de esas tareas nos están arrebatando el tiempo que necesitamos para nuestro verdadero trabajo, ¿no? Sí. Hasta para el ocio también, Sí, es necesario en sí. una sociedad estresada. Para la lectura, Sí, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo tenemos la sensación de que entregamos a esas tareas rutinarias y se lo restamos Sí. a los libros, ¿no? Yo puse una vez en el grupo de familia sobre el tema, cuando empezaba, yo tengo un grupo de familia donde ponemos la foto de cuando nacen los niños, los bautizos, la primera comunión, los perritos, las cosas que hacen los... Y yo le puse la pregunta, ¿de verdad necesitamos la inteligencia artificial? Y yo me pregunto si no será que queremos delegar en ella y evitarnos, como decían los existencialistas, la desesperanza, la angustia y la soledad de decidir. Y decide tú. Sí. Y de verdad te das cuenta cómo, sin darnos cuenta, vamos relegando decisiones Claro. de menos importancia, pero cuando entendemos cómo funciona, cada vez son decisiones Sí. más de más trascendencia para las Exacto. personas, y le preguntamos y decide, y eso es Pero bueno, pensamos Ahora, que es una máquina la que decide, pero en realidad son los programadores claro, de esas máquinas. claro, que están delegando en otras tiene personas. sesgos. Pero, Igualitos. Irene, y todas. Mire, yo me inicié aquí en este periodo, un muchachito, un jovencito, cuando tenía 17 años. 17. Iba bien. Voy a poner este ejemplo que me está llegando ahora mismo por primera vez. Tenía 17 años. Nosotros salíamos a la calle con una libreta para anotar datos en las entrevistas y todas esas cosas. No teníamos grabadora, eso no se usaba. Claro. Yo hablaba contigo, Manuel, iba a hacer una entrevista, dígame, don Manuel, y yo anotaba, pero yo iba anotando, pero iba dejando un espacio en una caja, grabando todo lo que tú me estabas diciendo. Yo te decía con seguridad que tus palabras serán recogidas fielmente como las dijiste. Yo, el profesor Juan Bosch un día me dijo, anote ahí que yo no tiene que hacer. Usted no tiene que dictarme, dígame lo que usted quiere, entonces yo le aseguro que va a salir, efectivamente. Entonces nosotros nos acostumbramos en esos años a almacenar en nuestra memoria, nos daba muy buen resultado, no teníamos que ir a veces a los archivos físicos. Tantos años después de ese momento, yo solamente me sé mi teléfono. Sí. Salud, Manuel. Gracias. Yo nada más en la memoria tengo este teléfono. Yo no tengo ningún teléfono. Sí. No me cabe, no sé. No, o sea, no le he prestado la atención, no le he dado la importancia Sí. a la memorizar. Y por eso, como me sale todo por aquí. Entonces, ¿en qué medida tú eso piensas es- que el hombre puede Eso también? es o sea, incuestionable, ¿eh? bien que también utilizar el GPS nos está quitando capacidad de orientación, ¿no? Decimos, bueno, ya buscaré, ¿no? Y me indicará por dónde tengo que avanzar, pero hay un esfuerzo de situarse, de, bueno, recordar hitos, ¿no? Para volver por el mismo camino, para orientarse. Entonces, bueno, yo creo que todos esos ejercicios que son para mantener esta higiene mental de decir, bueno, pues me voy a aprender teléfonos porque algún día me pueden robar mi celular y Claro, tengo que tener esos recursos, o podría consultar el GPS, pero voy a intentar yo, ¿no? Claro. orientarme por mis propios medios. Todo eso es como una especie de ejercicio, sí, Gimnasia. por eso yo no me sé mi cédula y mi teléfono, ni siquiera la placa. Sí. ¿No? Recordar cosas, imponerse un poco, recordar cosas para mantener la memoria activa, porque esto es un músculo y si no lo usas lo pierdes, ¿no? Entonces hay que ejercitarlo. Pero vamos, lo que desde luego la inteligencia artificial no hace y no puede sustituir en el periodismo a una persona es la comprobación de los datos, de las Sí, Irene, perdón, me evidencias, sí. permitís un momento para recordar una conversación que tuvimos con una periodista donde decías que tú veías como tres aspectos en los que es insustituible el ser humano. En primer lugar, la fuente, es decir,
el encontrarse con la fuente, luego decías la verificación, que es lo que estás ahora, y en tercer lugar el estilo en la escritura. Es decir, bueno, tú lo explicas. Hay otro aspecto que decir, él sí lo sabe bien. O sea, cómo yo le transmito desde una máquina olor y sabor a una historia. Claro. Tú lo puedes hacer y lo has hecho. Por eso eres triunfadora. Y desde un periódico nosotros podemos hacerle ver, o sea, sentir al lector que hay un olor a café, como teníamos el listing antes, que salíamos verde y tenía un olor a pino. Entonces, pero esa capacidad no la tiene la máquina, ni para transmitir ni reflejar el dolor de una persona que se escribe en un tribunal cuando lo condenan ni nada de eso. No lo puede hacer. No puede contar una historia. En realidad lo que está haciendo son estadísticas, ¿no? Valora secuencias de palabras, dice la mayor probabilidad que tras esta palabra es que venga acompañada de esta, pero allí no hay innovación ninguna. Lo único que está valorando es, ¿no?, qué es lo más corriente, o sea, que está en realidad homogeneizando la lengua. Cuáles son las metáforas más usuales, cuáles son las secuencias más habituales. Entonces, claro, eso es todo lo contrario de la literatura, y entiendo que el periodismo es literatura también. Claro que sí. Y aprende. Claro. Yo, una vez, como anécdota, mi secretaria llegó y encuentro una transferencia de mi cuenta para transferirle unos dólares a alguien. Y llego y la recibo, y yo, ¿qué es esto? Me dice la que usted me pidió. Yo, que yo te pedí, yo no pedí esto. Yo ni sé quién es esta persona. Y me dice, no, pero mire, y me da forward, o sea, me reenvía el email que supuestamente yo le había dicho dándole la instrucción de la transferencia. Irene, yo dudé y me empecé a cuestionar cuándo yo escribí esto y quién era esa persona, porque el estilo de redacción era tal cual. Yo dudé de mí, o sea, te das cuenta cómo esos sistemas te van leyendo, van aprendiendo de tu estilo y te mimetizan. Sí, te imitan, pero no pueden innovar. Pueden reproducir lo que un escritor ya ha hecho, podrían escribir una novela graciosa, satisfactoria, pero no podrían anticipar lo que Vargas Llosa iba a hacer en su siguiente libro, que puede cambiar totalmente el curso de la literatura. Entonces eso es importante insistir, ¿no?, en que no tenemos que conformarnos con lo convincente, ¿no? Con un texto simplemente, igual con las traducciones. A mí la traducción literaria me preocupa mucho, ¿no? Que asumamos que las máquinas hagan las traducciones, cuando una traducción implica también mucha sensibilidad, mucho conocimiento, ¿no? Hacer transposiciones de conceptos de una cultura a otra, ¿no? Yo creo que tiene que haber una persona de carne y hueso valorando el texto original. Yo he trabajado con más de 40 traductores y veo que hay allí un trabajo muy delicado, muy literario, y claro, si no conoces la otra lengua, pues una traducción hecha por inteligencia artificial te puede parecer convincente porque no sabes que hay algo que se está perdiendo por el camino, una cualidad, una penetración en los conceptos, en el mundo, en el imaginario del escritor. Entonces ahí es donde me preocupa que nos dejemos llevar por la comodidad y que no valoremos realmente cualidades estéticas y creativas que hay en muchos trabajos, y que eso es lo que los hace realmente emocionantes y transformadores, ¿no? Irene, tú te has destacado ya en la vida literaria, intelectual, por haber escudriñado mucho en el pasado. O sea, te fuiste bastante lejos y has hecho de una auscultación del pasado una gran obra plasmada en tus libros. Ahora, yo no sé si tú tienes la misma percepción, pero me da a mí la sensación de que hay una generación que está rompiendo con el pasado. Lo digo porque hablo a veces con cosas y de cosas que pasaron, que son paradigmáticas o figuras, y como que ni le interesan ni saben. Entonces, tú observas, percibes que esta nueva generación, en el ánimo de romper con el pasado, está, digamos, echando por la borda muchas cosas valiosas, como por ejemplo todo ese legado de aprendizaje y de conocimiento que está en tu libro y en otros libros más. Las bibliotecas, por ejemplo, ya se están convirtiendo en lugares inhóspitos aquí. O sea, como que estamos dejando, qué sé yo, no sé, estamos dejando algunas... Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas.
Es un desastre. Lástima. Yo no sé, si tú percibes que el mundo está haciendo una ruptura. Hay un cuestionamiento constante de las humanidades en el discurso público que yo creo que está erosionando pues la confianza y la valoración de la historia y de los conocimientos, ¿no? Y eso me parece muy dañino, por eso estoy constantemente insistiendo en la importancia de defender ese territorio, ¿no? La ética, el pensamiento, la historia, el lenguaje, ¿no? Porque todo eso se puede deteriorar muy fácilmente y bueno, pues la filósofa Hannah Arendt decía que en realidad es el futuro el que nos lleva hacia el pasado, ¿no? Ser capaces de imaginar el futuro es un ejercicio que necesita toda la experiencia acumulada del pasado, porque entonces es un poco como el método científico, ¿no? Necesitamos saber estadísticamente qué ha sucedido en muchas situaciones para poder hacer una predicción, ¿no? Sobre el comportamiento de partículas, elementos en el futuro. Entonces está completamente relacionado. Si limitamos nuestro conocimiento del pasado, vamos a ser mucho más fatalistas al imaginar el futuro y mucho más resignados. Pensaremos, esto es lo que va a suceder, no hay otra salida, no hay otra opción, porque también estamos limitando nuestra capacidad de contemplar un abanico de ideas y de soluciones, y la historia además nos enseña que incluso lo que parecía inamovible se transforma y da paso a otras realidades. Entonces, toda esa creatividad, toda esa plasticidad depende también de conocer el pasado, y luego nos hace mucho más vulnerables a manipulaciones políticas e ideológicas. Hay empobrecimiento y limitación en el uso del vocabulario. Yo veo que la cantidad de palabras que se utilizan... A ver, eso siempre es un riesgo, no está sucediendo a todo el mundo, y tampoco se puede hacer una causa contra toda la juventud. Aquí tenemos un joven periodista tan brillante, ¿no? O sea, eso siempre es un riesgo, hay que tener en cuenta que sucede, y además lleva sucediendo desde el principio de la historia. Hace poco me refería a un episodio en la historia china de un emperador que fascinaba a Jorge Luis Borges, Shi Huangdi, que decidió que iban a destruir todos los registros históricos, todos los libros anteriores a su reinado, para que ningún gobernante anterior pudiera eclipsar su mandato, ¿no? Y sus decisiones y tal. Entonces esa tentación siempre ha existido. En 1984 de Orwell crean una neolengua que empobrece, hacen unas versiones, crean una máquina en la que introducen los libros antiguos y salen unas versiones simplificadas, ¿no? De los libros con mucha menos complejidad, y prohíben el pasado ¿no? Entonces esto ha sucedido en muchos momentos de la historia como parte de programas también de manipulación, ¿no? Y bueno, luego también existe nuestra tendencia a la comodidad, ¿no? Y a no trabajar el lenguaje, no pensar, ¿verdad?, cuál es el matiz más preciso en cada frase. Y bueno, pues entre esas inercias y luego las manipulaciones políticas y de otros tipos, pues ese peligro siempre está presente. Entonces yo creo que es importante que sobre esto hablemos, ¿no? Que hagamos presente ese peligro y que le expliquemos una y otra vez a nuestros lectores la importancia de mantener vivas las humanidades, también como una higiene democrática esencial, ¿no? Lamentablemente no se hace. No se Ya hace. estaba hablando con don Manuel antes del desayuno con una joven de este año. Estamos hablando de la película Frankenstein. Hablamos en la cena esa película, Sí. Es que la muchacha no le interesaba ver la versión del año 31 de John Wayne. No le interesaba. Boris Karloff. Boris Karloff, que era el protagonista. ¿Por qué? Porque el monstruo era feo. Tenía 2 tornillos. Era un asesino. Wayne odiaba. Sin embargo, sí le gusta porque es atractivo, se enamora, anda, aprende, lee. O sea, un monstruo a la medida. Entonces, ese es el Frankenstein que ellos tienen en la mente. Pero existió.
el que hizo Mary Shelley. Y la novela, en la novela es muy lector, ¿eh? Además aparecen Mary Shelley cuenta las lecturas del monstruo. Exactamente. Eso es interesante, hay como una lista de lectura de Frankenstein que podríamos rescatar ahora y decir, estos son los libros que le gustan. Pero es excelente. Pero en la novela también es muy cruel y claro. comete actos de violencia y de venganza y cuando sufre el rechazo se vuelve resentido. Y da propenso a la ira. Exacto. También el contexto. Claro. O sea, aquel contexto en el que Mary Shelley creó esa novela con el objetivo que la creó, no es igual a esta muchacha que empieza ahora y que está viendo un Frankenstein atractivo. No, tú tienes que ir atrás y ver cómo Frankenstein el elogio de la figura está bueno. Yo registro las películas que veo en Letterboxd. No escribo crítica, nada más la arranqueo para tener. Bueno, pero leo las críticas de los otros. Una crítica en esta de Frankenstein que me maravilló. Una sola frase, porque vi la foto de quien la puse, una muchacha joven. Necesito un tutorial para hacer yo un Frankenstein como ese en el sótano de mi casa. Para mí lo quiero. Un tutorial. Es interesante porque Frankenstein ya es un mito, es una figura, es un arquetipo. Un arquetipo. Y la forma, o sea, quiero decir, la evolución de esos arquetipos en las distintas etapas históricas dice mucho sobre las sociedades que los transforman, claro. Entonces, es un verdadero diagnóstico que nosotros ahora necesitemos que el monstruo sea atractivo, guapo, sensible, romántico, ¿no? Y entonces, bueno, pues en cada época se va también desarrollando y eligiendo algunas vertientes del personaje, porque claro, los arquetipos son un poco como moldes donde nosotros introducimos nuestras inquietudes, nuestros miedos. Y nos vemos ahí. Una curiosidad sobre esto, ¿es verdad o es mito el tema de la tormenta en el lago de Ginebra y ella escribió el concepto de esa novela en una noche? No es exacta, a ver, no, parece que o sea, todos ellos estaban en una casa, ¿no? Y este es el año que se llama el año sin verano, porque hubo una erupción de un volcán y entonces eso alteró el clima. En Indonesia. Exactamente, alteró el clima en todo el mundo y entonces ese año fue un verano particularmente frío, no hubo días soleados, no hubo días de buen tiempo y ellos estaban en esa mansión a la que se habían marchado pues con la esperanza de pasear, en barca por el lago, etcétera, y se vieron encerrados en casa y entonces se les ocurrió esa idea de que cada uno pensase una historia y probablemente esa noche compartió el germen de lo que sería Frankenstein, pero luego lo tuvo que escribir durante un periodo mucho más amplio. La acusaron de que había sido su esposo el que le había ayudado o el que había pensado el concepto del libro, ¿no? Pero ella evidentemente le dedicó mucho trabajo y es un libro muy maduro para la edad de Mary en aquel momento, ¿no? Pero bueno, ella también venía de una familia, su madre, Mary Wollstonecraft, y bueno, ya venía de una familia con mucha tradición intelectual y parece que ya era muy precoz, pero no pudo escribir esa novela en una noche, eso es absolutamente imposible. Pero bueno, también dicen que ella había perdido un niño y eso está muy presente también en toda la novela, esa sensación de pérdida, de dolor, de haber fracasado en traer al mundo una vida viable, ¿no? Y que eso también se proyecta en ese monstruo y en los conflictos que ella tenía como creadora de vida, pero una vida que no había podido salir adelante, y bueno, pues eran un poco como todos esos fantasmas que ella tenía en la mente y en ese verano tétrico ¿no? Irene, tú has incursionado en la poesía, en la historia, en la investigación, en el ensayo, es decir, que has explorado las áreas vitales del mundo del libro, de la literatura, todo eso, del pensamiento. ¿Dónde entonces tú afincas tu pilar ahora? ¿Dónde te ves ahora con una disrupción tecnológica que puede cambiar muchos de los patrones en los cuales tú has trabajado y te has distinguido? O sea, por ejemplo, cuando hablábamos del libro, o sea, si no hay ya producción de libros,
como las bibliotecas se mueren, se quedan como cementerios, viejos cementerios, se pierde como un ariete fundamental. Entonces, tú has producido muchos libros, afortunadamente has enganchado, mucha gente te lee. Eres joven y has triunfado a través de esa experiencia. ¿Qué le recomiendas tú entonces a la juventud de hoy? No tiene que ser dominicana, a la juventud de hoy, o sea, viéndote tú que pasaste ya por esa experiencia y que estás ante un mundo nuevo que puede también llevarse o afectar muchas de las cosas que constituyen tu obra literaria. O sea, ¿qué consejo le da? Dice, bueno, llegó aquí, todavía está joven, pero ya nosotros no podemos dar muchos consejos. No nos escuchan. Bueno, yo creo que muchos consejos no se escuchan y nosotros mismos somos testigos en nuestra vida de cómo hay que aprender de las propias experiencias y errores. Un inciso por cerrar el tema de Frankenstein. Hay una película muy bonita muy interesante sobre la génesis de Frankenstein, que es Remando al viento. ¿Se llama cómo? Remando al viento. Remando al viento, es una película española. De Saura, de los años 80. Y es quien trabaja Hugh Grant. Y bueno, varios personajes. Es precisamente sobre ese verano y la vida de todos ellos en la mansión, ¿no? Y muy recomendable, la verdad es que a mí es una de las películas que más me gusta de ese director. Volviendo a la pregunta que no estaba intentando escurrirme. No, sabemos que no. A ver, yo me planteo mi trabajo, o al menos mi presencia pública, como la de una humanista, o sea, como Pedro Enríquez Ureña pensaba que hay que trabajar pues desde la universidad, desde la enseñanza, desde los medios, desde el discurso público, desde la literatura, para defender, ¿no? Bueno, pues todas estas ideas valiosas y todas estas disciplinas imprescindibles para evitar que caigan en el descrédito y estar constantemente argumentando contra esa idea tan limitada de la utilidad que deja fuera pues, la historia, la filosofía. Déjame decirte que él escribió aquí y su hermano Max también escribió. Sí. Nos han regalado esta mañana le entregamos la compilación de prensa de Max Enríquez Ureña y bueno, estoy muy interesada en ver cómo también entendía él su trabajo en la prensa, ¿no? Porque yo creo que desde la prensa también es donde se plantean estos debates y se impide que esos debates decaigan, ¿no? Porque tienen una gran importancia. Todavía la prensa define en gran medida sobre qué, no tanto qué pensamos, sino sobre qué pensamos, ¿no? Claro. Y entonces creo que hay que insistir y resistir, ¿no? Y seguir hablando y seguir, bueno, pues también buscando datos, argumentos para defender estas ideas. De todas maneras, yo también soy optimista respecto a la juventud. Yo veo en las redes sociales que hay muchísimos jóvenes utilizando sus cuentas para hacer crítica y recomendación de libros, hablar de cine, de música. Hay personas muy inteligentes aportando mucho en las redes sociales. Entonces, tampoco, o sea, me preocupa un poco que muchas veces criminalizamos en bloque a la juventud, y esto nos lo hicieron a nosotros también cuando éramos jóvenes y estábamos en la universidad, que oíamos a las generaciones anteriores decir, no, porque los jóvenes ya no son como antes. Aquel tiempo fue mejor. Exactamente. Es curioso porque hasta en Babilonia y en Egipto se han descifrado textos que ya están haciendo estas acusaciones a la juventud, ¿no? O sea, hay un texto ya que tiene milenios de Egipto, ¿no? Donde están diciendo, pero estos jóvenes solo beben cerveza, ya no quieren aprender, ya no quieren trabajar. Digo yo que si hubiéramos estado en degeneración constante desde entonces, ya poco quedaría para defender desde entonces, ¿no? Entonces que tenemos un poco esa sensación, y realmente no hay ninguna generación que sea un bloque. Hay personas que están trabajando, que están pensando, que se esfuerzan, que tienen mucho mérito, y bueno, pues otras que a lo mejor tienen otros objetivos o que se dejan llevar más fácilmente por el río de las redes sociales, de los vídeos, están ahí scrolleando sin profundizar mucho más, ¿no? Pero este es el tiempo en el que tenemos, o sea, hay más gente estudiando en las universidades, en las escuelas, o sea,
nivel de educación y las herramientas que ahora tiene la generación joven no las había tenido en ninguna otra época. Entonces, ¿tú crees que el fanatismo ideológico pueda contribuir a que una parte de la juventud asuma otro tipo de agresividad en su conducta? Sí, claro. El fanatismo es siempre un enorme peligro, ¿no? Y de eso tenemos que ser conscientes, que no nos salvamos ninguna generación, ni las más veteranas, ni las intermedias, ni las más jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, hay que contar con unos cuantos peligros que parece que son también consustanciales, bueno, a los sistemas de poder y a nuestra propia psicología, ¿no? Que tenemos pues nuestros sesgos de confirmación, por lo cual prestamos más crédito a lo que confirma nuestras propias ideas, y que tenemos ángulos ciegos y hay cosas que no queremos escuchar, que no queremos entender, ¿no? Y que nuestro cerebro parece, y estaba estudiando neurociencia recientemente para entender mejor la mente de mi hijo y ayudarle en su... Sí, he estado muy interesada. Bueno, pues o sea, te has convertido también en una, ustedes dos como padres, yo también en uno, pero... No, sobre todo en ese aspecto es tarea de ella. Entonces eso se ve como la mente funciona, el cerebro funciona de esa manera, ¿no? Le cuesta tanto al cerebro reconstruir sus ideas desde la base, que tiene una cierta tendencia a proteger tu visión del mundo, ¿no? Porque no puedes estar derribándola y volviéndola a empezar, eso es un gasto de energía y de esfuerzo enorme. Entonces el cerebro actúa para que una vez que nos hemos formado una visión del mundo, la preserva de las críticas, de los datos que la contradicen, ¿no? Y tenemos todos esos sesgos que nos impiden, y bueno, luego también vivimos inmersos en una sociedad que también nos conduce hacia unas creencias, hacia unos puntos de vista, tenemos nuestras ideologías, y quizá el problema es que además las redes sociales nos envuelven en esas burbujas en las que cada vez hablamos menos con las personas que no piensan como nosotros y tenemos menos posibilidades de contrastar o de que nos desafíen intelectualmente, ¿no? Y la heurística del cerebro, claro, la economía de... Claro, y por eso los libros siguen siendo tan importantes, porque mientras los buscadores nos suministran aquello que nos confirma y que incluso que nos radicaliza, los libros no cambian según el lector, no te dan a ti o a ti o a ti una información distinta, nos están dando a todos lo mismo. Y por eso no tienen contemplaciones. Además, cuando tú lo estás leyendo no entra ninguna llamada. Claro, nada te distrae, pero además el libro no se va a adaptar a ti, te va a decir exactamente lo mismo. Tener un poco una base de lecturas y de ideas que nos hayan llegado igual a todos y que sea como una gramática compartida es muy importante, porque la cuestión es que incluso con las noticias no estamos leyendo las mismas informaciones, no nos llegan los mismos datos. Según nuestras ideologías, pues acabamos teniendo acceso a unos datos y no a otros, y luego las redes sociales también nos van filtrando y nos llevan hacia informaciones en un determinado carril y impiden que tengamos una visión más panorámica. Entonces yo creo que por eso los libros son tan esenciales hoy en día, porque nos están retando constantemente y no son complacientes y no nos dan la razón y no se seleccionan solo en función de... Y leer libros de otras épocas que también nos dan por contraste una visión de la nuestra propia. Entonces, bueno, yo creo que en todos los tiempos pensar ha sido una actividad arriesgada. Y bueno, y muchos filósofos a lo largo de la historia han pagado un altísimo precio por defender. También hay... Pero tal vez ahora no tengamos que pensar tanto con inteligencia artificial, le dejamos eso a la inteligencia artificial. Bueno, eso depende de nosotros, ahí está nuestra responsabilidad también de no ceder a la comodidad y estar reflexionando, ¿no? Y leer es un ejercicio mentalmente muy exigente. Han hecho escáner del cerebro mientras lee y dicen que se enciende todo el cerebro entero. Cuando estamos viendo un vídeo o incluso una película es mucho más pasivo, ¿no? Estamos recibiendo un flujo de información, pero con la lectura, como primero tenemos que decodificar todos estos signos que no son palabras y se tienen que convertir en sonidos dentro de nuestra mente. Luego tenemos que ir seleccionando entre todos los significados posibles de una palabra cuáles dentro del contexto. Si estamos haciendo operaciones muy complejas, tenemos que recordar toda la información anterior para añadirlas a esos.
evocamos recuerdos personales, nos vuelve a la memoria nuestra propia vida, nos emocionamos, nos reímos, lloramos, es que todas las áreas del cerebro están involucradas. Por eso, cuando hay procesos de degeneración neurológica, se utiliza el libro, la lectura como rehabilitación. No las pantallas ni los vídeos, no, el libro, porque la lectura, dicen los expertos en neurociencia, que es como la actividad neurológica más compleja hasta el punto que todavía no han llegado a entender todas las capas que tiene la lectura. Dicen, en el momento, decía un neurocientífico, en el momento que entendamos todos los mecanismos de la lectura, habremos entendido el funcionamiento de la mente, porque es muy complejo. Entonces, bueno, yo creo que esto también hay que contarlo, ¿no? Y hay que decirle a la gente. Hay un reciente estudio que ha visto que si antes de dormir, 15 minutos antes de dormir, leemos un libro, disminuye nuestro estrés. Sí. Pero de una manera mensurable, que aparece en los experimentos. Solo con 15 minutos ya hay un descenso de más de un 30% del estrés. En cambio, si miramos el celular con la luz azul, eso nos provoca insomnio. La diferencia entre tener en la mesita de noche un celular o un libro es descansar y reducir el estrés o sufrir insomnio. Estas cosas también hay que comunicarlas, porque la gente tiene que decidir sus opciones y tiene que saber el precio que tiene también someterse a ese bombardeo de estímulos que nos impide un poco seguir esos ritmos, que también todos los ritmos circadianos del cuerpo, que tienen que ver con momentos de actividad, momentos de descanso. Y hay muchos jóvenes que están perdiendo horas de sueño porque por la noche se dedican a contestar mensajes o a ver vídeos, ¿no? Y hay también un cuidado de la mente, que es nuestra herramienta, que exige descansar, ¿no? Y bueno, pues, ¿tú lees más o ves más? Yo intento a toda costa tener tiempo para leer, porque además es que es lo que más feliz me hace. No hay ningún vídeo en el mundo que me pueda dar lo que me da un libro, ¿no? Y la lectura. Y siempre y cuando sea bueno, ¿verdad? Sí, bueno, pero ya decían los antiguos que no hay libro del que no puedas aprender algo. Correcto. Pero en tu dinámica, tú me imagino que tan pronto le ves la cara al libro, ya sabes, le huele por donde viene. Sí, bueno, algunas. Si no le ves como la pinta de bueno, a lo mejor uno deja para un lado. Pero a veces te equivocas, hay que reconocer que dices, uy, este libro, y empiezas a leerlo por razones profesionales, ¿no? Lo tienes que leer para un artículo, porque un compañero te lo ha recomendado, o para una charla con un autor, y empiezas con mucha desconfianza y luego te das cuenta de que el libro vale mucho más, o sea, que tenemos muchos prejuicios también. Pero a mí me encanta leer, o sea, yo suelo salir a la calle siempre con un libro, me gusta decir que los paseo, ¿no? Y los oxigeno. Y así, si me quedo encerrada en un ascensor, si un medio de transporte se para bruscamente, un metro o un tranvía, yo tener un libro encima con el que pero claro, si vas caminando no lo vas leyendo, pero por la gente camina en la calle con esto. Eso sí. Oye, pero es un amor llevar un libro bajo el brazo. Sí. Eso es un amor. Te hace compañía, te da calorcito, ¿verdad? Mira, aquí cuando un estudiante salía de la universidad con un libro en la mano era comunista. Un segundo sobre el tema de la pregunta de la juventud. ¿Tú no sientes que hay una financiarización de toda la economía? Y me explico. Papá comentó en una ocasión, papá ha sido y será empresario. Y evidentemente con éxito por méritos de capacidades y dedicación. Sin embargo, él comentó en una ocasión que su generación, él hace dos ejemplos, y lo hago para dar un poco de contexto, que en su generación nadie aspiraba a ser empresario, ni él, ni él. Él tenía otro tipo de aspiración, porque los referentes eran otros. Los referentes eran otros porque ¿a qué aspiraban? ¿Quiénes admiraban? Admiraban a intelectuales. Y luego no había tanto ni producto de esas, digamos, ausencia todavía de financiación de la economía o economización, o que al final de cuentas el éxito económico se vuelve un referente fuerte, como eso no era un tema. Decía mi papá, la inequidad económica cuando yo era niño era una bicicleta. Decía, los niños, que él no era de esos,
los niños ricos tenían una bicicleta y el resto de nosotros no la teníamos. Y esa era la diferencia. O una patineta, lo último escala, una patineta. Exacto, esa era la diferencia. O patín. Y los referentes eran otros. Y cuando tú empiezas a ver los referentes a personas, o sea, uno es, sin ni siquiera entender los procesos, lo que aspiran al resultado final es la riqueza. Sí. Y luego a partir de la riqueza, cuando te pones a ver las personas, de alguna forma, no sé si los términos aplican o no en este caso, pero hay un tema de celebridad y fama. Eso, sí. Y la gente quiere fama, Gloria, la gloria, se han visto todos los políticos. Pero a ver, vacía. Sí. Entonces, sí, y de vuelta al tema de lo de la juventud, sí, lo que sí yo creo que hay cambio importante en los referentes que escogen la juventud, es como a quién seguir. Y en el tema de el éxito, hay un denominador común que es el dinero y la fama. Y una lectura, no sé, pero les recomiendo, que es el mito de los genios. Ponía dos ejemplos que eran curiosos de Tim Berners-Lee y Elon Musk. Y cuando le preguntas quién es Tim Berners-Lee, y él lo desagrega y dice, bueno, para empezar, Tim Berners-Lee no se hizo hipermillonario. Tenía dos hijas, un hijo y una hija, que uno se llamaba Ben y otra se llamaba Rose. No tenía el nombre de hijo, era un código, no era una celebridad, no era, o sea, entonces hacía esas dos comparaciones entre estas dos genialidades, ambas importantes para la humanidad en distintos niveles, y ese tipo de referente desapareció y ahora viene un referente más efervescente. Sí. Y eso, el denominador común es el éxito económico. Sí. Eso también incide, ¿consideras que eso incide mucho eso, en lo que estamos mirando en la juventud de hoy en día? Las redes sociales lo han... Sí, el éxito mediático, sonar, que eso es la fama. Clic, yo soy famoso influencer. Las redes sociales tienen con 22 años, con 23 años, se van de aquí a ganar 10,000 pesos. Sí. Bueno, tú no lo entiendes. Y eso pero es curioso que Marcial, que es un poeta latino del siglo I, tiene unos epigramas muy divertidos y muy humorísticos en los que se queja de lo mismo, ¿no? Él desde Hispania emigró a Roma para convertirse en poeta, y entonces él se quejaba de que los abogados, los poetas, digamos los intelectuales, aunque en ese momento no tenían ese término, dice, están pasando frío y están tiritando en la calle, diente contra diente, dice, y las familias quieren convertir a sus hijos, decía, en subastadores, ¿no? Entonces él se quejaba precisamente de eso mismo, ¿no? Del descrédito del conocimiento, del trabajo, de la cultura, y de cómo se aspiraba a un modelo de dinero y de enriquecimiento, y decía, pues también hablaba del negocio inmobiliario, o sea, que era muy curioso, decía, pues, que la gente quiere que sus hijos se conviertan en tasadores, en peritos tasadores, en vez de en poetas, y no les hagan estudiar retórica, denles trabajo en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces es curioso como eso siempre ha existido, ¿no? Esa pasión por la riqueza. Me está recordando una escena que aquí llegaron, aquí don Rafael Herrera, debe mostrárselo, pero ahí ese señor que está ahí fue el director de este periódico 35 años, desde la reinauguración. Y yo un día estaba ahí porque llegaron unas visitas. Era un comité cultural. Y entonces le estaban, al final cuando salieron, yo estaba aquí le dijeron, mira don Rafael, nosotros queremos que usted nos ayude en esto. Don Rafael Herrera, un editorial para fomentar la poesía, el teatro y la cultura. Yo estoy muy él un gran lector, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, pero aquí lo que se necesita ahora son agrónomos. Sí. Pero, bueno, se necesita todo, sí. Pero claro, lo gracioso era, Marcial decía además que se le acercaba a un lector y le decía, si usted es tan buen poeta, ¿por qué tiene la túnica raída? ¿No? Y le decía, pasaba hambre y penalidades y pues... Es que yo creo que esa tentación del dinero ha existido en todas las épocas, ¿no? Y ahora quizá, pues sí es cierto que las redes sociales presentan una imagen del triunfador joven, además, que eso es muy atractivo, porque ya decirle a alguien que tiene que trabajar
¿no? Y seguir una larga carrera y que el punto de llegada pues será una posición más segura en la vida, ¿no? Pero estos en cambio les dicen ya, ¿no? Vas a poder ser rico pronto y vas a tener mucho dinero y vas a tener éxito y en las redes sociales, ¿no? Y parece además que desprestigian otras trayectorias y dicen que es una tontería invertir tu tiempo y tu esfuerzo en formarte, ¿no? Pues claro, eso siempre va a tener mucha atracción, pero es que ahora se ha convertido en un negocio en las redes sociales. Este tipo de influencers venden su éxito, su imagen de éxito, porque luego quieren trabajar con marcas o quieren ofrecer pues talleres o cursos o clases o tutoriales a los jóvenes. Entonces también están exagerando su propio éxito para atraer alrededor a ese público. No, ahora hay que hacer pedagogía contra eso, hay que hacer pedagogía y a mí me duele mucho especialmente que un poco la profesión educativa no tenga una mayor valoración social. Había una idea, no recuerdo, no sé, era en el mundo griego, no recuerdo de quién, que nosotros queremos ser agricultores, ganaderos, alfareros, lo que sea, para que nuestros hijos puedan ser poetas, escritores, o sea, y hay un deseo legítimo, o sea, todo el mundo lo ve como un tránsito, una vida mejor a una generación siguiente más vinculada al ocio. Bueno, pero José Martí dijo, ganado tengo el pan, hágase el verso. Sí. Bueno, lamentablemente es así. Sí, bueno, eso también en la antigüedad había muchas frases de ese tipo, pero bueno, es comprensible también que gente joven que le dicen la precariedad del empleo, las dificultades para el acceso a la vivienda y tal, y vea tantos obstáculos en el camino y entonces les prometen riqueza fácil, pues también es lógico. Entonces, bueno, pues hay que explicar también lo que hay detrás de todo eso y de los señuelos para las chicas en OnlyFans, que es dinero fácil que se vende y que luego es una forma de explotación también. O sea que hay muchas trampas detrás de esas figuras y que no todos los casos son de éxito como los presentan y que triunfan 3 o 4, pero en cambio hay una multitud de personas intentándolo y sin lograrlo, porque tampoco... Hablando de aprendizaje, hay una historia de 3 hijos estaban en el colegio y los padres, como siempre, revisan sus notas y sus calificaciones, y uno de ellos tenía la calificación siempre muy baja. Los otros tenían calificación A y él siempre estaba C, D, siempre estaba. Un día le dicen, caramba, ¿no te da vergüenza que tus hermanos tienen la calificación A y la otra tiene la calificación B, uno a A y otro A? Y tú miras por donde dices, bueno, pero alguna diferencia tiene que haber, alguna cosa en la familia. Entonces dijeron, y tampoco te daría vergüenza que este hermano tuyo más inteligente llegue a ser el presidente de la República y tú sin estudiar. ¿Y qué pasaría yo? El hermano del presidente. Yo me quedo bien con eso, será su apuesta de vida y de conocimiento. Ojalá que la inteligencia artificial no cree muchos prototipos de gente que dice, vamos a ver, que ellos hagan el trabajo, nosotros no. Una pregunta final, Irene. Tiene que ver con la mujer ya, porque en esta época han cambiado muchas cosas, pero nosotros notamos como que la mujer ha ido perdiendo muchas. La mujer en este momento aquí, por el caso de República Dominicana, está empoderada, domina las universidades, está aprendiendo, se está capacitando, está tomando puestos de mando, está proyectando un ejercicio honesto de sus capacidades, todo eso, todo muy bien, pero hay una parte, y eso lo critican la misma persona, como desacatada, que aquí las mujeres quieren andar sin mucha, o sea, como se llama, recatadas, bien vestidas y todas esas cosas. Entonces toda la televisión, las redes sociales, lo que están llenos es de imágenes de ese desacato. Hipersexualización. Exacto. ¿Qué mensaje dejas tú de eso? ¿Qué reflexión? Una periodista inteligente, pone una periodista bonita, la inteligente, que puede
no aquella, es la que llama, la que la gente quiere ver. Claro. Entonces, es que es cierto, o sea, a las mujeres desde la infancia, desde que somos niñas, se nos ha inculcado esa idea de que nuestro valor se mide también en el aspecto físico, ¿no? Y eso está muchísimo más presente en nuestra educación que en la de los chicos. Es decir, tienes que estar guapa, te tienes que peinar, te tienes que vestir, tu imagen es muy importante, todas esas presiones frente al envejecimiento, ¿no? Llegas a una determinada edad y ya no cuentas, te vuelves invisible, ¿no? Entonces hay un condicionamiento a lo largo del tiempo y que además se suele manifestarse así como con mucha prisa, ¿no? Sí. Tienes un florecimiento y tienes que aprovecharlo porque luego ya irás perdiendo belleza y atractivo físico y con eso disminuirán tus herramientas. Entonces, claro, es muy difícil aprender a moverse en una sociedad que te está mandando constantemente ese mensaje y cómo administrarlo y además encontrar esas fronteras muy difusas entre lo que es tu libertad de vestir y expresarte como quieras y lo que te están demandando desde fuera, o sea, qué es imposición y qué es opción, porque cuando las cantantes aparecen en los escenarios tan sexualizadas, ¿es eso una opción libremente asumida por ellas o es el mercado actuando, ¿no? Y imponiendo pues lo que cree que va a triunfar y lo que va a atraer a mayor público? Entonces, bueno, todo eso son unos dilemas difíciles de resolver en el caso de cada mujer, ¿no? Y bueno, pues allí también hay un aprendizaje. Sí. Hay mucha presión también de las industrias, ¿no? La cirugía estética, la disconformidad con tu propia edad y eso todavía es algo que no hemos resuelto muchas mujeres en nuestro propio interior, ¿no? Que tenemos que ir madurándolo y aprendiendo también a reivindicar que nos miren de otra manera, ¿no? Que no nos juzguen. Y la respeten también. Exacto, y que realmente enseñar el cuerpo no sea sinónimo de conseguir determinados éxitos, porque entonces estamos recibiendo un mensaje y una recompensa errónea. Al final se trata de que también de que se valore el talento, ¿no? Y al margen de la apariencia física, que por supuesto todos intentamos cuidar nuestra apariencia física y tener el mejor aspecto posible, pero que no sea, ¿no? una obligación o una imposición, que una cantante pueda envejecer y no tenga que ser siempre joven y que una, sí. ¿no? O sea, que no te midan y no te valoren por eso y bueno, también es un poco una forma de control, ¿no? Que se ejerce sobre las mujeres a través de esa imagen y bueno, ha habido muchas filósofas que han hablado sobre eso. Susan Sontag, por ejemplo, ha reflexionado sobre eso y bueno, intenta convencer también a las mujeres de que no se sientan menos valiosas por la edad, por la apariencia física, ¿no? Que aprendamos. Vamos, es que esto ya lo decía Ovidio en El arte de amar, decía... Las mujeres, decía, si quieres que te amen, tienes que cultivar otras cualidades, porque las físicas van a ser pasajeras, ¿no? Y entonces decía, si quieres ser amada, tienes que ser amable, ¿no? Tienes que hacerte amar cuidando en el jardín otras plantas que no sean solo las flores efímeras. Así es. Y creo que eso es una reflexión Alicia Jiménez Bartelet, yo recuerdo, tiene un libro que se llama La deuda de Eva, y hacía los contrastes en que los hombres envejecen y dicen madurar y realmente acumulan más atractivo, más poder, una serie de cosas y como tú dices, y las mujeres pierden valor, envejecen y se vuelven invisibles con la edad. O sea, hay una situación curiosa. Tú pierdes valor a medida que envejeces y entonces eso provoca que muchas mujeres vivan el envejecimiento con verdadero terror, pero también a eso está sacando partido la industria de los cosméticos, la moda, la cirugía, los tratamientos, entonces bueno, que hay muchos condicionamientos también para que nos sintamos así. Entonces bueno, también ahí yo creo que hay que
hay que insistir y hay que debatir, y a mí me gusta mucho, una vez publiqué una columna con un verso de un poeta chino que alababa a una mujer y decía que le parecían muy hermosas las arrugas que provocaba su sonrisa, y yo pensaba, esto no lo hubiera escrito un poeta ahora en el presente, nadie hubiera dicho que hay belleza en unas arrugas, porque tenemos un terror a las arrugas como si fuera anatema, cuando es que es el proceso y además, digamos, es mantenerse vivo y seguir adelante y envejecer. Ahora, es un privilegio. La tecnología ayuda a quitar todo eso. Ya, bueno. Cuando hacen los arreglos y aplicaciones de la fotografía, que te ponen jovencito y te ponen muchísimas cosas. Claro, pero también tiene sus inconvenientes eso, porque si estás colocando tu autoestima, cifrándola en las operaciones, pues luego también aparecen casos un poco patológicos de gente que se opera hasta la exageración. Hasta 30 operaciones, a veces Elvis Presley. Bueno, entonces, no sabemos si le hemos quitado mucho tiempo a ha Irene, sido que una va a su conversación honor y causa. Y luego vuelve el tema económico. Claro. O sea, cuando digo el tema económico, entonces aquí hay una industria poderosísima, incluso de destino de médico, de personas que vienen de fuera porque la hacen a precios distintos. Y ojo que esta industria está intentando acceder también a los hombres y crear esos mismos complejos para luego corregirlos. O sea que, mujeres tomando préstamos para hacer sí, eso. No, Yo creo qué cosa tan absurda. Y con la versión que tenemos de entrar a los quirófanos, cómo la gente lo hace una y otra vez. Y el peligro que representa. Aunque se muera después, hay muchas jóvenes que se han muerto. Y problemas de salud asociados a se quieren transformar, no quieren aceptar. Ahora, pierden la esencia. ¿Viste la sustancia? No la hemos visto, no la han visto. Pero he leído bastante sobre ella. Es que tenemos muy poco tiempo. Tremenda, yo la vi. Son escenas muy fuertes. Una escena fuerte. Pero vamos, que yo creo que el siguiente objetivo son los hombres, que están empezando a desarrollar pues el miedo a la calvicie, el miedo, la idea de las tabletas, del gimnasio, o sea que ya están como alimentando también inseguridades de los hombres para que se conviertan para expandir el negocio. Bueno, algo tenemos que hacer porque dice que vamos a durar hasta más de 100 años. Tenemos que estar preparados para cuando pasemos de ese umbral de los 100 años. Bueno, dice que vamos a tener larga vida, entonces hay que ir adaptándose. Tenía un amigo, amigo de papá, más bien. Él fue director de aduana, director de renta interna, se llamaba Jorge Martínez Lavandier. El honrado. Sí. Y él, cuando falleció hace tiempo, y cuando decía que tenía que hacer cosas para mejorar su nivel de salud y le decía que podía extender su vida 10 años más. Y dice, ¿son 10 años de esto o 10 años del principio? No, de esto. No hay problema. Yo no me hacen falta esto. Déjalo ahí ya. Yo quiero 10, pero del principio.